Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. En el siguiente video veremos cómo interpretar expresiones algebraicas. Comencemos. Recordemos que el lenguaje algebraico permite entregar información matemática utilizando números, letras y operaciones. Por ejemplo, cuando calculamos el perímetro, nos permite entregar la información que se están sumando todos los lados de una figura y las fórmulas son letras, ¿ok? Y operaciones. Eso es el lenguaje algebraico. Las partes del lenguaje de un término algebraico son el número se llama coeficiente, la letra se llama base literal y el número chiquitito que acompaña encima de la letra se llama exponente. Recordemos que la letra representa una incógnita, es una variable de la que desconocemos y que queremos calcular su valor cuando resolvemos una ecuación. Ahora aprendamos un poco del lenguaje algebraico. Si me dicen un número, como no conozco el número, yo coloco una X. Y eso en lenguaje algebraico se escribe como una X. Si me dicen el doble de un número, significa que es dos veces el número que no conozco, y en lenguaje algebraico eso se escribe como 2X. Si me dicen el triple de un número, significa que son tres veces el número que yo no conozco, y eso en álgebra se escribe como 3X. Si me dicen el cuádruple de un número, eso significa cuatro veces el número que yo no conozco, y eso en álgebra se escribe como 4X. Si me dicen, por ejemplo, la mitad de un número, yo tengo un número, y si me dicen la mitad de un número, ese número lo tengo que dividir en dos partes. Y como lo divido en dos partes, en álgebra se escribe X partido en 2, porque el número lo estamos dividiendo en dos partes. Si me dicen la tercera parte de un número, el número lo tengo que dividir en tres partes, 1, 2 y 3. Y por lo tanto, colocamos el número desconocido, que es una X, partido en 3. Si me dicen la cuarta parte de un número, significa que al número lo vamos a dividir en cuántas partes. Si dice la cuarta parte, en 4. 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, yo coloco el número que es X y lo partido o dividido en 4. Cuando hablamos de las palabras aumentado más agregamos, eso se relaciona con el signo de la adición, con el signo más. Porque cuando tenemos una cantidad, hicimos aumentado, vamos sumando cantidades. Cuando decimos agregamos, también estamos agregando o sumando cosas. O la palabra más significa que más un elemento. Entonces, cuando hablamos de aumentado, más y agregamos, se relaciona con el signo más. Cuando hablamos de disminuido, reducido, le quitamos o diferencia, se relaciona con el signo menos. Porque si yo digo disminuido en 1, quitamos una cantidad, estamos restando. Si yo digo reduzcamos por un elemento, estamos restando, estamos quitando. Si digo quitemos, estamos restando. Y la palabra diferencia se relaciona con el signo menos, con el signo de la sustracción. Cuando hablamos de equivale, nos da, es igual o resulta, esas palabras en álgebra se relacionan con el signo es igual. ¿Ok? Ahora veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo un número aumentado en 5. Como no conozco el número, yo coloco una X. Como dice aumentado, coloco el signo más. Y como dice en 5, coloco el 5. Veamos otro ejemplo. Si tengo, por ejemplo, me dicen el doble de un número, le agregamos 9. Como no conozco el número y dice el doble de un número, coloco dos veces el número, 2X. Le agregamos, se relaciona con el signo más, y acá dice 9, colocamos el número 9. Entonces la respuesta sería 2X más 9. Veamos otro ejemplo. Si tenemos o nos dicen el triple de un número, le quitamos 12. Como es el triple de un número, ya lo vimos anteriormente, colocamos 3X, le quitamos, se relaciona con el signo menos, y como dice 12, colocamos el número 12. Entonces, la expresión el triple de un número, le quitamos 12, son 3X menos 12.
Veamos otro ejemplo. Si me dicen el cuádruple de un número disminuido en 3, significa, como no conozco el número, dice el cuádruple, son 4 veces, coloco 4x disminuido, lo relacionamos con el signo menos, y como dicen 3, colocamos el número 3. Veamos otro ejemplo. Si me dicen la mitad de un número aumentado en 11, entonces como yo no conozco el número, coloco x. Y como me dicen la mitad del número que no conozco, lo divido en 2. Aumentado significa más. En 11 colocamos el número 11. Veamos otro ejemplo. Si me dicen la cuarta parte de un número reducido en 5 equivale a 7. La cuarta parte de un número, ¿conozco el número? No, x. Y como dice la cuarta parte, significa que está dividido en 4. Reducido significa menos. En 5 coloco el 5. Equivale, se relaciona con el signo es igual. A 7 colocamos el número 7. Entonces la respuesta sería x partido en 4 menos 5 es igual a 7. Así podemos interpretar la cuarta parte de un número reducido en 5 equivale a 7. Es decir, traduciendo las palabras en signos matemáticos. Veamos otro ejemplo. La diferencia de dos números distintos. Como son dos números distintos que no conocemos, no puede ser la misma letra, tienen que ser dos letras distintas. Por ejemplo, las letras que más se ocupan es la X y la Y. Ahí tenemos dos números distintos y como dice diferencia, significa que utilizamos el signo menos. Pero puede ser X menos Y, puede ser A menos B, C menos D. Da lo mismo la letra. Son dos números distintos, son dos letras distintas, pero generalmente en álgebra se utiliza la X y la Y. Pero vuelvo a repetir, puede ser cualquier letra. Veamos otro ejemplo. La diferencia de un número y su mitad. La diferencia de un número, conocemos el número, no colocamos X. Y como dice diferencia, colocamos menos. Y su mitad, ¿cuál es la mitad de X? Recordemos entonces, X partido en 2, porque es la mitad de la X. Veamos otro ejemplo. Si tengo el sucesor de un número en álgebra se escribe como x más 1, en paréntesis. ¿Por qué? Porque si yo tengo 5, y para saber el sucesor de 5 yo sé que es 6, pero matemáticamente, ¿cómo se calcula el sucesor? Si le sumamos 1. Y 5 más 1 es 6. Pero como no conocemos el número, colocamos x más 1. ¿Ok? Por eso es x más 1. Veamos otro ejemplo. El antecesor de un número. El antecesor de un número es al revés, es x menos 1. Porque si yo quiero saber el antecesor del 5, yo sé que es 4, pero matemáticamente, ¿cómo se calcula? Si al 5 yo le resto 1, me va a dar 4, ¿no es cierto? Entonces, el número menos 1. Y como no conocemos el número, colocamos una x y le restamos 1. Si veamos ahora, y eso sería lo que es el lenguaje y la interpretación algebraica. Hasta luego, espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima oportunidad.